Continuamos con Deuteronomio capítulo 5, 19, y el tema que le he puesto es no te pertenece. Ese mandamiento dice no hurtarás, el no robarás. Y este mandamiento abarca o incluye a todos los demás mandamientos. Por ejemplo, hemos visto el de 17, no matar. Matar es robarle la vida a otro. Es un robo de vida a otro. Hemos visto no cometerás adulterio, versículo 18. El adulterio es robarle el cónyuge a otra persona. El versículo 20, cuando estudiemos la próxima semana, dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. El decir falso testimonio es robarle la justicia a otra persona, ya lo voy a explicar. Y el último dice, no codiciarás. Y el codiciar es el deseo de robar lo que le pertenece a otro. Y habla entonces de la casa, la tierra, empieza con la mujer, ¿no? La mujer y de ahí las propiedades, siervo, sierva, animales del prójimo. Este mandamiento en particular es especial porque es un mandamiento que no es específico, está abierto, no nos dice que no podemos hurtar o que no podemos robar, es no robarás y punto. Entonces es el único mandamiento que podemos aplicarlo en diferentes maneras. ¿Qué estamos prohibidos a robar? ¿Qué es lo que la Biblia prohíbe robar? O quizás algunas cosas sí, algunas cosas no. Vamos a ver algunos ejemplos. Como el mandamiento no es específico, no podemos, lo que quiere decir el no robarás, es que no podemos tomar nada que le pertenezca a otra persona. No podemos tomar nada que le pertenezca a otra persona. Y esto implica tres cosas. La primera, y este es el trasfondo del Antiguo Testamento, es no robar personas, secuestrar. Es por eso que la Biblia no puede ser usada para justificar la esclavitud, donde personas son robadas, son sometidas, son secuestradas en contra de su voluntad, en contra de su libertad y son vendidas. Lo que tuvimos en los años 1700, 1800 en Estados Unidos, en Europa, donde se traía a personas esclavas. Cuando se descubrió América, por ejemplo, se trajo, los colonizadores trajeron a africanos, ¿okay? Personas del África, y la plantaron en la Nueva América, en las colonias de estos conquistadores. Eran personas secuestradas, no eran personas que decidieron, denme trabajo a mí, yo viajo, trabajo y tengo mi libertad, como hacemos acá en Canadá, que traemos muchos jornaleros por contrato. Tenemos personas de México, de Filipinas, de Jamaica, que uno pasa por los campos y están trabajando por contrato. Cumple su contrato, se les da su paga y regresan a su país. La esclavitud no es eso. La Biblia, cuando habla de no robar personas, está hablando de eso, de secuestrar personas como lo hicieron estos conquistadores, colonizadores. Secuestraron personas, le quitaron su libertad, le quitaron su voluntad y la pusieron a trabajar explotándolas. Por eso que la Biblia habla en contra de la esclavitud. Cuando la Biblia se refiere en el Antiguo Testamento a esclavitud, y este es el concepto que he aclarado antes y lo estoy aclarando de nuevo y quizás más adelante volvamos a tomarlo. Cuando la Biblia habla, al referirse a esclavitud, está hablando de esclavitud por contrato, donde la persona vende sus servicios porque ha caído en deuda, o ha perdido heredad, o una viuda que ha perdido esposo e hijo, vende sus servicios para trabajar, es empleada, es sierva, por un tiempo hasta que pague su deuda o hasta que le llegue el año de remisión, que es el año 7º, donde tenía que dar libertad a las personas de la esclavitud, ¿no? Pero no era forzado, no era que la persona era tomada contra su voluntad, como secuestrada, sino que la persona caer en deuda decía, yo voy a trabajar por ti, entran en contrato y trabaja 3, 4, 6 años a cambio de comida y salario mínimo para poder pagar. Eso es lo que tenemos hoy en día por empleo. Eso es lo que tenemos. Sino que en la Biblia a eso se refiere esclavitud por contrato. No se refiere a la esclavitud que tenemos con las Américas, con la conquista de las Américas y la venida de los africanos
o los asiáticos, ¿ok? No tiene nada que ver con secuestro cuando habla la Biblia, pero está hablando de personas libres. Eso es muy importante. El segundo significado de no robarás, o sea que el primero tiene que ver con no robar personas, que estamos hablando con el trata de personas, el comercio con las personas, el tráfico de personas, que hoy en día sucede, aún en Canadá, donde se traen a personas, se anuncia en estos países de Europa o de Asia, en los periódicos, sea modelo en el extranjero, sea modelo en Canadá, o trabaje en Canadá como una nana, como una empleada doméstica del hogar. Van las muchachas con todos los requisitos, le dan la visa, entran a Canadá, hablando de este país, con el empleo. En el momento que entran le quitan el pasaporte, le quitan sus derechos y los explotan. Y le dicen, si tú hablas o te quejas, te denuncian con inmigración y regresas a tu casa. O los chantajean, porque saben dónde viven sus familias. Y dicen, si nos denuncias, tu familia, tu hijo que dejaste o tu esposo pagará con su vida. Esa es la trata de personas. Entonces, el no robar habla en contra de eso. El segundo es, el significado de este mandamiento es la santidad de la propiedad privada. La Biblia habla a favor de la propiedad privada, ¿ok? La propiedad privada pertenece a las personas. Somos prohibidos robarles a las personas sus cosas materiales. Somos prohibidos robar lo que pertenece a otras personas. La propiedad privada es indispensable para crear una sociedad libre y decente. Es a través de la adquisición de la propiedad privada que la persona es motivada a trabajar. Yo soy motivada a trabajar, entonces tengo capital para poder comprarme mi casa, mi carro, ropa, tener un estatus económico en la sociedad. Pero si el gobierno no me da el derecho a tener propiedad privada, ¿con qué motivo y con qué propósito quiero trabajar? Quiero adquirir. Es más fácil ser haragán, es más fácil robar o es más fácil vivir de los demás. Entonces la propiedad privada es un derecho fundamental que en la Biblia Dios protege de las personas, ¿ok? Ahora pónganse a pensar, cada régimen totalitario, como países comunistas, quita los derechos de la propiedad privada. Se ha vivido. Nosotros en el Perú en los 70 o en los 68 se vivió con Velasco, este general que expropió a los hacendados propiedad privada para dárselas a los campesinos a que trabajen la tierra. No solamente él, pero lo mismo sucedió en Corea del Norte, en Rusia, en Cuba. En el mundo antiguo, y esta es la razón, ¿no? En el mundo antiguo algunos ricos eran hacendados, eran dueños de tierra y la mayoría de la población entonces trabajaba la tierra, ¿no? Como peones o como campesinos, y se les pagaba ya sea viviendo en las haciendas con comida o proveyéndoles, ¿no?, educación a los hijos, etc. Ahora, este gobierno totalitario comenzó a nacer en el siglo XIX en Europa, donde muchos socialistas, filósofos, argumentaban que el quitar las tierras a los dueños, a los hacendados, y dárselas a las personas, a los trabajadores, al proletario, al trabajador, era poder crear una sociedad ideal, con el fin de crear una utopía. Y entonces, utopía, y así se iba a eliminar, estoy hablando en inglés, utopía, y así se iba a eliminar los problemas sociales que teníamos. Y se hizo el experimento, sucedió, pasó. Hemos visto que en el mundo comunista el robo de propiedad se convirtió en un robo, miren eso, cuando la propiedad es expropiada, es robada, eso dirige al robo de libertad y finalmente al robo de vida, muertes. Empieza con la expropiación de propiedad, el robo de la propiedad privada conlleva el robo de la libertad,
libertad de expresión, libertad de quejarte, libertad de la democracia y finalmente al robo de las vidas en masa. Ahora, muchos usan, solamente como paréntesis, muchos usan, comunistas, entre comillas, creyentes, muchos usan el pasaje de Hechos 2, donde habla que los primeros creyentes tenían las cosas en común. Si ustedes leen el pasaje de Hechos, y se habla de un trasfondo donde había necesidad con los primeros creyentes, donde habían viudas, donde muchos quedaban quizás sin herencia por haberse convertido al cristianismo, haber dejado el judaísmo, entonces quedaban deshereditados, no reconocidos, y había mucha pobreza dentro de esos judíos. Entonces muchos creyentes respondieron supliendo esas necesidades, ¿ok? En Hechos 2 tenemos el caso donde dice que los creyentes tenían las cosas en común. Y de ahí en Hechos 5 se nos narra la historia de esta pareja, porque Hechos 2 hablan que vendían los creyentes sus propiedades, o sea, los creyentes de dinero que tenían, vendían las propiedades y entregaban la ganancia a los apóstoles para que la repartan entre los pobres y así poder suplir a estas necesidades. Tengan en mente que en aquellos tiempos no había sistema de welfare del gobierno. El gobierno no daba dinero para los pobres ni nada. Si eras pobre, mala suerte, así mueres pobre, al menos que alguien se compadezca de ti y comparta contigo. ¿Okay? No, diferente gobierno al que vivimos hoy en día. En Hechos 5 se nos dice que había una pareja que se llamaban Ananías y Zafira, y este es un preámbulo, ¿ok? Y ellos viendo quizás la reputación o el buen testimonio que alcanzaban aquellos creyentes que vendían las cosas y daban a los apóstoles, qué buena gente, nosotros queremos alcanzar ese testimonio, esa fama, esa reputación, ser reconocidos quizás por la iglesia. Dice que ellos vendieron una herencia. Y la idea es, cuando uno lee el pasaje de Hechos 5, es que ellos van y engañan a los apóstoles, al apóstol Pedro, diciendo que estaban entregando toda la cantidad de la venta. Ellos no dijeron, mira, hemos vendido y queremos compartir el 50%, que tenían todo el derecho de hacerlo. Pero ellos dijeron, hemos vendido esta propiedad y toda la ganancia la entregamos a la iglesia. Aplausos, por favor. Reconocimientos, medallas de oro, por favor. ¿No? Mira el testimonio de piedad. Y claro, el Espíritu Santo revela a Pedro y dice que han mentido y han engañado a Dios y robado a Dios, porque lo que consagras a Dios y no se lo das es un robo para Dios. Y entonces caen muertos. ¿Por qué estoy hablando de estos dos pasajes? Porque muchos usan esos pasajes para hablar sobre el comunismo y que el cristiano debe de apoyar el comunismo. Bueno, no. Acá no tenemos a los apóstoles imponiendo la expropiación de bienes o de haciendas. Acá no tenemos un gobierno totalitario imponiendo leyes que te van a quitar. Acá tenemos la gente de su buen corazón donando y dando a los necesitados. Eso es una gran diferencia que ahora declaramos a todos los hacendados que no son dueños de tierras. Hay una gran diferencia. Entonces, por eso la Biblia habla que el dador lo haga con gozo y con un corazón abierto, como a Dios, no como a los hombres, ¿no? Porque Dios ama al dador alegre, según de Corintios, los pasajes de capítulo 8, capítulo 9. Entonces, es por eso que Dios y la Biblia habla a favor de la propiedad privada, para que la persona, el ser humano, de su buen corazón, obviamente estamos hablando de un corazón regenerado, que Dios ha convertido, ha transformado, para que la persona creyente en Dios, temerosa de Dios, del corazón que Dios ha regenerado, vaya la redundancia, dé libremente a los necesitados. Eso es lo que la Biblia abroga, ¿ok? Habla a favor. Número 3, el por qué no robar. Es muy importante. Muchas veces no entendemos que las cosas materiales pertenecen a las personas y hay cosas que son inmateriales. Y déjenme hablarle de 4 que podemos robar. Por ejemplo, la reputación. Podemos robarle a la gente su reputación, quitarle su buen nombre, hablando mal de las personas, creando chismes, cizañas. Eso es robarle su buen nombre
y hacerle fama de mala reputación. Eso es parte de robo. Número 2, podemos robarle a la persona su dignidad. El abuso, que hablé en la parte del adulterio, el abuso dentro de una pareja de esposos, hombre y mujer, el abuso es robarle a la persona su dignidad. Porque a través del abuso uno humilla a la persona. Puede ser en abuso o verbal, emocional, físico, sexual, como sea. Puede ser abuso privado, como dentro de una relación, o humillación en público, donde se hace daño a propósito, ¿ok? Por ejemplo, un abuso o una humillación en público es mofarnos, humillarnos, hacer bromas pesadas contra otros y reírnos, es robarle la dignidad a la persona. Número 3, robarle a la persona su confianza. Y esto es cuando engañamos a alguien. Esto entra en el mundo de los negocios. Cuando decimos en nuestro idioma común es, me han dado gato por liebre. No sé si ustedes han escuchado esa expresión. Y lo que quiere decir es que muchas veces, por ejemplo, estamos buscando en el mercado comprar una casa. Y vemos la casa, pero la gente no nos dice lo daño de la casa o lo defectuoso de la casa. Nosotros tuvimos una experiencia con una gente que conocimos y que nos ayudó a comprar la casa acá en Hamilton, en Lancaster. Y esa mujer fue tan honesta con nosotros que nos decía, no te conviene por esto, esto y el otro. A diferencia de otros agentes de venta de casas de bienes raíces, que no les importaba más que ganar, sacar ganancia, y no nos decía los defectos de la casa. Entonces, el robarle la confianza a una persona es engañarle con el propósito de sacar ganancia. Y eso se ve en el mundo de los negocios, ¿ok? Cuando hacemos también proclamaciones no sinceras de amor, te amo, te quiero, con el propósito de obtener ganancia sexual o ganancia monetaria. Eso es robarle la confianza a la persona. Es un tipo de abuso. Y número 4, el robo de la propiedad intelectual. ¿Okay? Que es cuando plagiamos, cuando copiamos, cuando nosotros estamos pasando por unas elecciones, pero antes, ya varios meses atrás, tuvimos en el Perú la mala racha, como se dice, que había un candidato que era dueño de universidades y se atribuía la autoría de varios libros que había escrito. Comenzaron a mofarse de él, ¿no? Diciendo que también había escrito la Biblia, poniendo su nombre. La cosa es que el hombre no había escrito libros y había tomado, plagiado, copiado versos y escritos de otras personas y él lo había vendido con su nombre bajo su libro. Eso es robo de propiedad intelectual. Podemos hacerlo a través de las prédicas, cuando preparamos talleres, cuando preparamos sermones y no damos crédito o no mencionamos de dónde sacamos aquello que leímos, pero lo presentamos como que es mío. Robo de propiedad intelectual. Entonces, robar cualquier aspecto de la vida de la persona. Si solo guardáramos este mandamiento de no hurtarás, realmente no tendríamos tantos problemas en nuestra sociedad. Si solamente guardaríamos este mandamiento de no robarás. Voy a parar ahí entonces para poder conversar y la próxima semana seguiremos con el versículo 20 de no darás falso testimonio.